Bien, muy bien. Bueno, entonces ya estamos para comenzar. Lo que les voy a pedir ahora es, primero, vamos a revisar la unidad número 5. Antes de eso, podemos dedicar un rato a la unidad número 4 en caso que alguien tenga preguntas o consultas. Y lo que les pido, sí, es, mientras estamos en la reunión, que mantengan el micrófono apagado. Si ustedes necesitan hablar, por supuesto, abren el micrófono y hablan, no hay ningún inconveniente, intervengan cuando lo necesiten. Mientras tanto, manténganlo apagado porque a veces se meten ruidos, ruido de ambiente, y bueno, eso dificulta un poco el sonido de la grabación, pero solamente por eso. Bueno, eso no quiere decir que no puedan ustedes participar. Como les decía antes, háganlo en el momento que quieran. Si ustedes necesitan preguntar algo, háganlo inmediatamente. No esperen a que yo les diga, si les pregunte si tienen dudas. Simplemente intervengan. Bueno, antes de comenzar, adelante. ¿Alguien dijo algo? Ok, tenemos ahí un poquito de acople. Antes de comenzar, ¿hay alguien que quiera revisar o tenga consultas sobre temas de la unidad número 4? Bueno, ok, asumo que no. Entonces vamos a comenzar con lo que es la unidad número 5. Tengo que compartir la pantalla, eso no lo había hecho. Muy bien, ahora ustedes estarían viendo mi pantalla. Por favor, me confirman si es así. Sí, Bueno, excelente. Entonces vamos con temas de esta unidad. Sí, unidad número 5. En esta unidad lo que vamos a hacer es revisar lo que se conoce como estructuras de control dentro de lo que es la programación. Nosotros hasta el momento veníamos trabajando entendiendo qué son las instrucciones de un algoritmo, que estas instrucciones se ejecutan de manera secuencial, que las computadoras las entienden y las ejecutan una tras otra. Pero a veces nos pasa que necesitamos que ciertas instrucciones ocurran si alguna condición específica, y después vemos cómo eso se expresa, si alguna condición específica ocurre. Si eso es cierto, entonces queremos que ciertas instrucciones ocurran. Incluso si alguna condición no se cumple, entonces también quisiéramos eventualmente hacer que algún conjunto de instrucciones se ejecute también. A esto de poder indicar un bloque de instrucciones y ejecutarlas de forma condicional es lo que se lo conoce como estructuras de control. Y en cuanto a las estructuras de control tenemos dos tipos. Una que me permite, bajo ciertas condiciones, ejecutar un bloque y otras que se llaman estructuras iterativas, que lo que me permiten es, dado cierto conjunto de instrucciones, ejecutarlas una y otra vez, una n cantidad de veces. Vamos a revisar los tipos de estructuras de control iterativas que tenemos, pero antes de eso vamos a ver una pregunta que tenemos aquí. Y la unidad comienza con una preguntita que dice, ¿para qué utilizarías un condicional? Quizás ustedes ya estuvieron leyendo el material de la unidad. En caso que lo hayan hecho, probablemente sepan o se animen a arriesgar una opción de las respuestas. Y si no lo hicieron, pueden igualmente arriesgar una opción. Alguien que se anime y que diga cuál de todas estas opciones ha elegido en su momento. La tercera. La tercera estaría muy bien, sí, porque describe definitivamente lo que es una instrucción, una estructura de control condicional. Así que estaría muy bien esa opción, si es que ustedes la eligieron, está muy bien. Recuerden que esta pregunta que aparece inicialmente no busca calificarlos, sino que se introduzcan en el tema. Entonces les plantea un desafío, en principio, si ustedes no conocen nada sobre los temas de la unidad, entonces esto es claramente un desafío. Los desafía a buscar una respuesta a esto y luego sí ya empiezan a revisar los temas de la unidad y ahí descubren si lo que habían pensado inicialmente era o no era cierto. Pero vayamos entonces a los temas de la unidad.
Y vamos entonces ya a comenzar. En cuanto a estructuras de control, como les decía, lo primero que nos encontramos es con la estructura condicional. Esa estructura condicional, o se la llama condicional simple, es una estructura que me permite a mí, bajo cierta condición, ejecutar un bloque de instrucciones. Acá en el material se muestran varios ejemplos. Yo me voy a detener en particular en algún ejemplo de pseudocódigo que sea interesante. Y acá tenemos un caso. En este programa se ingresa, utilizando la instrucción ingresar, se ingresa un valor y ese valor se almacena en la variable de temperatura. Y después, la idea del programa es poder mostrar una especie de aviso en caso que la temperatura sea una temperatura baja, entre comillas, baja. ¿Y qué considera este programa una temperatura baja? Una temperatura menor de 20 grados. Si la temperatura es menor a 20 grados, entonces va a considerar que es una temperatura baja y nos muestra un aviso, o la idea del programa es mostrar un aviso que nos diga que hace frío y que nos tenemos que abrigar. Entonces, utilizamos la instrucción ingresar para obtener un valor por parte del usuario. Esa información la guardamos, o el valor recibido por el usuario lo guardamos dentro de una variable de temperatura. Y luego utilizamos la instrucción condicional simple. Es esta instrucción llamada si. En la mayoría de los lenguajes de programación, ustedes van a encontrar esa instrucción como, vamos a poner un poco más grande esto, como if. En inglés, if significa sí, el sí condicional. Por ejemplo, ya podemos ir metiéndonos un poco en el mundo Java, dado que pronto vamos a empezar a trabajar con eso. En Java tenemos la estructura condicional simple, y esa estructura condicional simple, vamos a poner esto más grande. Esto no es relevante, les digo, ahora mismo no es relevante, pero en algunas semanas sí lo va a ser porque ya vamos a movernos a un lenguaje de programación como este. Pero lo que quiero es ir haciendo una analogía entre lo que es el pseudocódigo que nosotros estamos viendo y un lenguaje de programación real o compilable, como por ejemplo el Java. Y ustedes encuentran lo siguiente, la palabra if es la que representa el sí condicional. Luego, entre paréntesis, se pone una condición que tiene que ser evaluada en verdadero o en falso, y de acuerdo a si la condición esa verdadera, se ejecutan las instrucciones dentro de estas llaves. Aquí hay una llave que abre y aquí hay una llave que cierra. Lo que haya dentro de ese par de llaves son las instrucciones que se van a ejecutar. Esto es solamente para mostrarles cómo es este lenguaje de programación, Java, y compararlo con el lenguaje que nosotros estamos usando, en este caso pseudocódigo. Pero la estructura es la misma. Así que no hay diferencia, salvo que este está en español y el otro está en inglés, pero es muy parecido, así que no van a tener problemas en ese sentido. Bueno, la instrucción está así. Este condicional simple requiere una expresión, y esa expresión tiene que poder ser evaluada como verdadero o como falso. Y esto es relevante. Las condiciones que se usan como expresiones para perdón, al revés. Las expresiones que se usan como condiciones del condicional simple tienen que poder ser evaluables como verdadero o falso. Luego, si ustedes tuvieran esta situación, por ejemplo, esto no sería correcto. Y no sería correcto porque la instrucción o el condicional simple está, y entre paréntesis se pone una expresión, en este caso una expresión que representa simplemente la variable. Después viene la palabra entonces, eso está correcto. Está la palabra fin sí, que indica que ahí termina el condicional simple. Lo que no está bien aquí es que la expresión que se está usando como condición no es algo que pueda ser evaluado como verdadero o como falso. ¿Se ve? Uno no puede decir, ¿es cierto temperatura? No puede decir eso. No puede decir ni que es cierto ni que no lo es. Porque temperatura no es una expresión que uno pueda decir es verdadera o no. No puede decir nada realmente sobre ese tipo de condición de verdad sobre la expresión temperatura. Pero si uno dice lo siguiente, ahí ya
Esto cambia, porque ahora la expresión sí puede ser considerada cierta o falsa. Uno puede decir temperatura es menor a 20, eso puede ser cierto o puede ser que no lo sea, eso depende de qué vale la variable temperatura. Si temperatura vale 15, sería, ¿es cierto que 15 es menor que 20? Y la respuesta es sí, es cierto. Y si temperatura fuera 35, uno preguntaría aquí, ¿es cierto que 35 es menor que 20? No, no es cierto. Pero la respuesta es definitivamente o verdadera o falsa. No hay ninguna ambigüedad. O es una cosa o es la otra. No hay nada, ninguna otra posibilidad. Entonces, es muy importante entender que las expresiones que se utilizan como condición para el condicional simple y luego para los demás estructuras de control que vamos a ver, tiene que ser una expresión que sea posible de ser evaluada como verdadera o como falsa. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Bueno, excelente. Excelente. Entonces continuemos. Bueno, este programa es el que estábamos viendo de ejemplo. Ustedes ya lo habrán visto y logran descubrir qué es lo que hace. Probablemente hasta lo hayan probado usando PSeInt. Si no lo probaron, inténtenlo, van a ver que les sale bastante rápido. Y ese es el tipo de instrucciones, perdón, el tipo de estructura de control que usamos si queremos ejecutar ciertas instrucciones a partir de una expresión condicional. Eventualmente, podría ser que a nosotros nos interese, bueno, acá hay más información sobre el condicional simple, eventualmente a nosotros podría interesarnos realizar alguna acción o algún conjunto de instrucciones en caso que la condición del condicional simple no se cumpla. Y ahí es donde aparece la estructura llamada condicional alternativo. Este condicional alternativo lo que me dice a mí, o lo que me permite a mí, es utilizar una palabra nueva. Acá había copiado esta pequeña instrucción de código. Hola, Noelia. Buenas. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todavía no tengo buena imagen, pero Ok. estaba enganchándome. Ok, no hay ningún problema. ¿El resto está viendo bien esto o también tiene problemas? Se ve perfecto, Gabriel. Lo único que te voy a pedir que Sí. se mejore un poquito la calidad del sonido. Si te podés acercar al micrófono o hacer más cerrada cuando hablas. Pues se escucha muy de lejos, como con eco. Ok. Bueno, voy a intentarlo. Es posible, ¿eh? Sí, voy a intentarlo. No sé si hay algo que yo pueda hacer desde el punto de vista técnico. Me parece que voy a tener que No, hacerlo. Voy a tener si que podés acercarte al acercarme micrófono. al micrófono. Bueno, ok, Sí. no hay inconveniente, no hay inconveniente. Bueno, Gracias. no hay problema. Noelia, mientras estemos en la reunión, vamos a mantener el micrófono apagado, porque así no Ya. interfiere el sonido ambiente dentro de la reunión, pero podés participar en el momento que quieras. Cuando lo desees, si tenés preguntas o lo que sea, podés abrir tu micrófono y preguntar o hablar lo que necesites. Dale, buenísimo, ya lo apago. Bueno, de acuerdo. Entonces, lo que les hablaba sobre el tema del condicional alternativo es esto, es que aparece una nueva palabra llamada si no. Entonces, en el condicional simple solamente tenemos la primera porción, el sí, y en el condicional alternativo tenemos el si no. Es decir, si la condición esta se cumple, se ejecutan el bloque de instrucciones asociadas al condicional simple. Pero si la condición no se cumple, entonces se ejecutan las instrucciones asociadas al condicional compuesto. Acá tenemos una sola instrucción, pero esto no quiere decir que necesariamente tenga que ser así. Uno podría poner muchas instrucciones dentro de cada bloque. En el bloque del si no podemos poner todas las instrucciones que queramos. En el bloque del sí podemos poner todas las instrucciones que queramos. Eso no hay ningún problema. En los ejemplos quizás se muestra solamente una, pero eso no quiere decir que solo se pueda usar una. ¿Me siguen entonces? Sí.
Bueno, ¿Sí? una cosa que los lenguajes de programación tienen y este lenguaje llamado pseudocódigo también tiene, es que requiere que uno indique dónde terminan las estructuras de control. No sé si lo habían notado, pero la estructura de control se llama C y tiene una palabra llamada fin-C que se utiliza para indicar que allí termina la estructura de control. Quizás no lo habían prestado atención, pero van a ver que las estructuras de control tienen, de alguna forma, la posibilidad de indicarle al programa dónde esta estructura termina. Esto es importante porque a la hora de traducir estas instrucciones de este lenguaje pseudocódigo a lenguaje que la computadora entienda, es importante que la computadora sepa hasta dónde tiene que llegar con las instrucciones. Entonces es importante estas marcas, esta palabra, para que, por ejemplo, la computadora sepa dónde es que termina el conjunto de instrucciones asociadas a la estructura de control. Eso es muy importante. Y en los lenguajes de programación, haciendo la analogía que hacíamos antes con Java, eso se observa aquí. En los lenguajes de programación, por ejemplo en Java, el bloque marcado con una llave que abre y que cierra es lo que indica las instrucciones que se asocian a la estructura condicional, al condicional simple en este caso. Por acá tenemos seguramente un ejemplo de condicional alternativo. Acá tenemos un caso. Tenemos el condicional simple con una expresión, un bloque de código que arranca con esta llave y termina con esta, y en el medio todas las instrucciones que necesitemos. Acá en este ejemplo se muestra solamente una, pero uno puede poner todas las que requiera. Y acá está la palabra del condicional alternativo. Vean que en Java se utiliza la palabra else, que bueno, justamente es eso, es el si no del if. Y también asociado al else tenés una llave que abre y una llave que cierra, y en el medio de esas llaves las instrucciones que uno requiera. En este caso una sola instrucción, pero podrían ser muchas también. Entonces, esto que nosotros vemos aquí, volviendo al ejemplo esto que uno ve aquí, donde se marcan las palabras reservadas indicando los nombres de la estructura de control, perdón, la estructura de control que se va a usar, y también el nombre que marca, o la palabra que marca el fin de la estructura de control. Esto es muy común en todos los lenguajes. Solo que, bueno, algunos lenguajes, como el que veíamos recién en Java, utilizan llaves para indicar esos inicios y fin de la estructura. Y otros lenguajes usan un poco más verbosos, por decirlo de alguna forma, lo indican con palabras, en vez de con símbolos. Eso tiene que ver ya con el diseño del lenguaje. Hay lenguajes diseñados de una manera y otros diseñados de otra, pero esta estructura de control llamada C está en todos los lenguajes. Así que eso lo van a encontrar. Bueno, avancemos entonces con otras estructuras de control disponibles. Bueno, esto sigue hablando sobre el condicional alternativo. Esto es un ejemplo para calcular el promedio, si aprobaba o no aprobaba a partir del promedio obtenido. Y acá tenemos algunas preguntas. Podríamos intentar responder estas preguntas, a ver si se animan. La pregunta dice, la afirmación dice, una estructura de control condicional siempre se utiliza para ejecutar un grupo de acciones de acuerdo a que se cumpla una condición. ¿Eso les parece que está bien? ¿Que es cierto? Sí, es verdadero. Estoy de acuerdo, es verdadero. Justamente el objetivo de una estructura condicional. Muy bien. La siguiente dice, en una estructura de control condicional alternativo se ejecutará un grupo de acciones. Acá más bien que acciones debería decir instrucciones, pero tomemos... Eso es falso. ¿Quién dijo? Falso. ¿Quién lo dijo esto? Noelia. Noelia, ¿y por qué crees que es falso? Porque en un alternativo. No, perdón. O se ejecuta uno o se ejecuta otro. Es verdadero. Es verdadero, exacto, Noelia, muy bien, es verdadero, porque algo va a pasar siempre. O el bloque asociado al sí o el bloque asociado al sí no, pero siempre algún bloque se va a ejecutar. Así que, bien, verdadero. Bueno, acá tenemos este es un ejemplo de pseudocódigo.
nos da dos opciones de pseudocódigo. Acá esto tendría que estar como pegadito acá al margen, no así, pero no importa porque la computadora lo va a entender de todas maneras. Para nosotros es más difícil de leerlo, para la computadora es lo mismo. Y lo que nos pregunta es si son equivalentes estas dos porciones de código. Léanlas por favor y opinen si son o no equivalentes. Sí, son equivalentes. En el ejemplo número 2, el que está abajo, lo único que modifica es que hace un paso más. Pero en definitiva están demostrando los dos la misma función, la misma acción. De acuerdo, estoy de acuerdo, Ezequiel, ¿no? Sí, Ezequiel. Perfecto, estoy de acuerdo. Hagamos una prueba de escritorio, se le dice a esto. Es pensar en algún valor y tratar de entender cómo el código este se comporta. Supongamos que temperatura es un número, digamos, el número 20. Si temperatura fuera el número 20 en esta porción de código, esta condición no se cumple. No se cumple porque el 20 no es mayor o igual que 24. Entonces, como esta condición no se cumple, lo que se ejecuta es el bloque alternativo. Es decir, no hace calor. O sea que para este programa, que la temperatura sea 20 grados no es calor. Bien, entonces me dice no es calor. Veamos el mismo caso en el código 2. Supongamos nuevamente que la temperatura es 20. 20 ¿es mayor o igual que 24? No, no lo es. Así que esto no ocurre. Bien. Este otro sí, dice 20 ¿es menor que 24? Sí, 20 es menor que 24, es cierto. Es menor que 24, por lo tanto aparece este mensaje. Es decir que ambos códigos, ante el valor 20, por ejemplo, dan el mismo resultado. Ambos muestran esta leyenda, no hace calor. Vamos con un valor superior a 24 para probar. Supongamos 30. Si analizamos el primer código, 30 mayor o igual que 24, es cierto, porque el 30 es superior a 24, así que esta condición se cumple, y como es la condición se cumple, se ejecuta este mensaje, se muestra este mensaje. Hace calor, o sea que 30... si yo ingreso 30, hace calor. Bien. Veamos si pasa lo mismo en el segundo bloque. 30 es mayor o igual que 24, lo es. Por lo tanto, aparece la leyenda, hace calor. Y luego se ejecuta este otro sí. 30 es menor que 24, no es menor que 24 el 30. Entonces esto no pasa, no se ve. Es decir que en este caso también, para un número superior a 24, ambas versiones de este código hacen lo mismo. Y lo que nos quedaría ver, para terminar de decidir si son efectivamente iguales o equivalentes los códigos, es ¿qué pasa con el número 24? Si temperatura fuera 24, ¿esto se cumple o no se cumple? Es una pregunta para ustedes. Sí, se cumple porque indica que es mayor o igual a 24. Exactamente. Cuando le ponemos la condición igual, ya estamos indicando que tiene que ser de ese valor o para arriba o para abajo, pero lo incluye. Sí, En caso de que tengamos un mayor o un menor solamente va a indicar de ese valor para arriba o para abajo, pero no va a estar incluido el valor. Es así, muy bien, excelente. Entonces el número 24 cumple con esta condición. Si la temperatura es 24, la condición se cumple y la leyenda que aparece en pantalla es hace calor. Está bien. Vamos al segundo caso. Como dijo recién Ezequiel, para un valor igual a 24 esta condición se cumple. Y al cumplirse se muestra la leyenda hace calor. Luego se ejecuta este segundo sí. Y acá ocurre una nueva condición, donde dice que la temperatura es menor que 24, esa es la condición, siendo que la temperatura ahora es justamente 24, y esta condición, si la temperatura es 24, ¿se cumple o no se cumple? No se cumple, Darío. No se cumple, claro. Porque No es se menor. cumple. Exactamente, no se cumple. 24 no es menor que 24. 24 es igual a 24 si quieren, pero no menor. Así que esta condición no se cumple, por lo tanto esto no ocurre. Y luego ambas porciones de código son equivalentes.
dan el mismo resultado ante los mismos valores, ¿de acuerdo? Y la pregunta era justamente si eran equivalentes o no. La respuesta es verdadera. Bien. Luego de la estructura condicional y condicional simple, condicional alternativo, etc., posiblemente a nosotros nos interese repetir algún bloque de instrucciones más de una vez. Y entonces es donde aparecen las estructuras de control que llamamos iterativas. Iterativas porque nos permiten iterar sobre un bloque de instrucciones. Vamos a ver algunas. En realidad tenemos 3 para presentar. Son las 3 comunes, no es que haya otras. Son estas las 3 comunes que van a encontrar en cualquier lenguaje de programación. Y la primera se la conoce como el ciclo mientras. Ciclo, ustedes cada vez que encuentren esta palabra ciclo, es que estamos hablando de estructuras de control iterativas. Y en particular acá estamos hablando de la estructura mientras. El ciclo mientras es el que se describe de esta manera. Se utiliza la palabra mientras, luego entre paréntesis se indica una condición. Nuevamente aquí la condición tiene que poder ser evaluada como cierta o falsa. Así que acá hay que prestar atención también, igual que yo insistí antes con cómo eran las expresiones. En el caso de la estructura condicional, bueno, en la estructura esta mientras, también hay que prestar atención a la expresión que se usa como condición, esto que yo acá estoy señalando, porque necesariamente esa expresión tiene que poder ser evaluada como cierta o como falsa. Si no se puede evaluar como cierta o falsa, entonces no puede ser usada como condición. Bueno, acá entonces tenemos la instrucción, la palabra mientras, después entre paréntesis una expresión verdadera o falsa, luego la palabra hacer, y a continuación un conjunto de instrucciones que en este ejemplo se muestran solo 2, pero podrían ser todas las que ustedes requieran. Podrían ser muchas más, o podría ser solo una, bueno, lo que haga falta, realmente lo que haga falta. El bloque de instrucciones dentro del bloque mientras es lo que ustedes necesiten. Tengo una consulta, Abril. Yo tuve un problema con el bloque mientras, porque se me repitió eternamente. Justo iba a hacer una Nunca se me mención cortó. sobre el tema. Sí, decime. No, eso, nunca se me cortó y lo tuve que tipo cerrar y hacer paso Sí, a paso y no sí. descubrí cuál era el error. No. Bueno, ahora te comento un poco sobre eso. Acá lo que quería, antes de mencionar el tema, es mostrarles que, igual que en el caso de la estructura condicional, también hay una palabra que indica que allí termina la estructura. Vean, la estructura comienza con la palabra mientras y termina con la palabra fin mientras. Y esto es relevante. Estas estructuras tienen una palabra que indica que allí comienza y otra palabra que indica que allí termina. Bueno, y lo que decía Noelia, el tema de los ciclos que no terminan nunca es conocido como el loop infinito, así se lo llama, se lo suele denominar así. Y es un problema que podemos encontrarnos en los programas si la condición que se evalúa en el bloque mientras nunca cambia. Vean, hay que prestarle mucha atención porque es muy probable, no sé Noelia cómo fue tu caso, pero es muy probable que cuando ustedes indican una expresión a evaluar en el bloque mientras, ustedes tienen que estar muy seguros que dentro de las instrucciones del bloque, en este caso tenemos 2, pero no importa cuántas sean, dentro de las instrucciones del bloque, necesariamente algún cambio tiene que ocurrir tal que la expresión pueda ser evaluada con un valor distinto en algún momento. Vean que acá la expresión esta depende de esta variable num. Siempre se pregunta aquí si la variable num es menor o igual que 0. Si dentro de este bloque de código nunca se modifica la variable num, entonces siempre va a ser menor o igual que 0. Y por lo tanto, el bloque mientras se va a transformar en el famoso loop infinito. Porque como las variables que forman la condición del bloque no son modificadas dentro del propio bloque, entonces esta expresión nunca cambia de valor.
Si era cierta, va a ser cierta por siempre, y si era falsa, va a ser falsa por siempre. Luego eso termina generando lo que se conoce como loop infinito, y ahí es donde el programa se cuelga y no se puede hacer nada más con él. Hay que simplemente destruirlo, hay que matarlo y volver a arrancar. Quizás algo así te pasó a vos, Noelia. No sé si recordás tu situación, pero bueno, lo más probable es que te haya ocurrido algo de eso. Sí, lo que pasa que si una condición es verdadera, ¿no va a ser siempre verdadera? Eso es o sea, No ¿cómo? necesariamente. Esto es, si una condición es verdadera, en ese momento es verdadera, pero si esa condición depende de una variable o de varias variables, y el valor de esas variables es cambiado en algún momento, la condición original podría empezar a ser falsa. Fíjate esta situación. Vamos a suponer que el número es un menor o igual que 0 acá dice. Ah, sí, está bien. Número ingresa en un -2. Entonces, la condición esta... Uy, perdón. Acá. Si número es -2, esta condición es cierta, ¿de acuerdo? Para un número negativo esto se cumple. Entonces aparece un cartel o un mensaje que dice ingrese un número que debe ser mayor a 0, dice por pantalla. Y lo que hacemos es leer nuevamente, utilizando esta instrucción ingresar, un valor para num. Supongamos que num ahora vale -3, porque alguien ingresó el número -3. Ese número, esa variable acaba de cambiar. Ahora antes valía -2, ahora vale -3. Por lo tanto, esta condición, al ser nuevamente evaluada, podría llegar a dar un resultado distinto al que dio anteriormente. En este caso no, en este caso va a volver a dar cierta la condición, porque para el -3 se supone que estamos en un caso incorrecto, el -3, entonces nuevamente vuelve a mostrar el mensaje este de tiene que ser un número mayor a 0. Entonces, nuevamente le decimos al usuario, bueno, ingresad de nuevo el número, ya que le erraste por segunda vez, ingresalo por tercera vez, a ver qué pasa. Y ahora ingresa un 4. Cuando se ingresa un 4, el bloque mientras se vuelve a ejecutar, se vuelve a evaluar la condición, pero ahora 4 ya no cumple con esta condición. Por lo tanto, el bloque mientras se termina. Quizás, lo voy a explicar de nuevo, o lo voy a explicar diferente, porque quizás aquí está la confusión. Cuando la computadora se encuentra con el bloque mientras, lo que hace es lo siguiente. Cuando se encuentra el bloque, lo primero que hace es evaluar la condición. La evalúa en ese instante, evalúa la condición puede ser cierta o no. Acá, con los ejemplos que yo les daba antes, por ejemplo con el -2, la condición sería cierta. Y entonces la computadora dice, si esta condición es cierta, entonces voy a ejecutar una vez, todas las instrucciones dentro del bloque mientras. Todas. Luego de haberlas ejecutado una vez, voy a volver a evaluar la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, entonces voy a ejecutar una vez más todas las instrucciones del bloque mientras. Y luego de haberlas ejecutado, vuelve a evaluar la condición. Si la condición continúa siendo cierta, nuevamente ejecuta una vez todas las instrucciones y así hasta que en algún momento, luego de haber ejecutado el bloque completo, vuelve acá al mientras y verifica que, o ocurre que, la condición se transforma en falsa. Si la condición se transforma en falsa, entonces no hace nada de lo que hay dentro del bloque y pasa a la palabra fin mientras, en realidad pasa a lo que siga al fin mientras, es decir, aquí. ¿Eso se entendió? Sí. Noelia, ¿vos me seguiste con esa explicación? Ok. A estas cosas, a este tipo de estructuras se las llama ciclos porque el programa ejecuta, es como que da una vuelta. El programa arranca aquí, llega a este punto, llega a esta línea, evalúa la condición,
en caso que la condición sea cierta, ejecuta el interior del bloque, y luego de haber ejecutado el interior del bloque, vuelve a esta instrucción para nuevamente evaluar la condición, y en caso de ser cierta, otra vez ejecutar el conjunto de instrucciones internas del bloque. Y así otra vez vuelve a esta instrucción, y por eso lo llaman ciclos, porque es como que está dando vueltas durante un buen rato, eventualmente acá, ciclando, entre comillas, dando vueltas aquí, hasta que la condición que se evalúa pasa a ser falsa. Y en caso de que la condición sea falsa, se saltea entonces todo el bloque mientras y pasa a lo que venga luego del fin mientras, es decir, acá. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Todo le queda claro eso? Esto quizás es un tema un poco extraño, porque no sé si hay alguna forma de hacer una analogía de algo cotidiano de esto, pero así es como funcionan las computadoras o cómo nos permiten a nosotros programarlas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que revisemos? Por ahora no. Bueno, genial. Entonces, ese es el bloque mientras. Después hay otro bloque que tiene una pinta parecida. Ya que estamos, vamos a la comparación con Java. En Java, el bloque mientras se representa con la palabra while. While, y entre paréntesis, una expresión que se evalúa como verdadera o falsa, igual que lo que les explicaba antes, y el bloque completo se demarca con una llave que abre y otra llave que cierra. Y en el medio, todas las instrucciones que uno requiera, una o varias. Así que esta sintaxis es muy parecida a la que estamos viendo nosotros. Continuemos con la estructura de control. Hay otra estructura de control también que también es un ciclo. A ver si está acá, no está acá. Que también es útil, que se llama repetir. Esta estructura de control llamada repetir también es un ciclo porque me permite ejecutar un bloque de código, en este caso estas dos líneas, me permite ejecutar el bloque de código varias veces. Lo que hace la computadora cuando se encuentra con algo así es, encuentra la palabra repetir y entonces a continuación ejecuta una vez las instrucciones del bloque repetir. En este caso, estas dos que estoy señalando. Luego de haberlas ejecutado, ejecuta esta línea donde en particular presta atención a la expresión, a esa expresión. Si esa expresión es cierta, entonces inmediatamente pasa a la línea siguiente de la palabra hasta, es decir, acá. Pero si la condición esta no es cierta, es decir, es falsa, vuelve aquí y nuevamente ejecuta las instrucciones del bloque repetir. Entonces, lo que hace el bloque repetir es ejecutar un conjunto de instrucciones hasta que cierta condición se cumpla. El bloque mientras ejecutaba condiciones mientras una condición fuera cierta, y este bloque repetir ejecuta condiciones hasta que una condición sea cierta. Vean que hay una sutil diferencia allí. Pero ambos me permiten ejecutar un conjunto de instrucciones más de una vez. Eso es el objetivo de ambos. La diferencia entre uno y otro es que el bloque repetir, ¿cuántas veces al menos va a ejecutar el bloque de instrucciones? Cuando digo bloque de instrucciones, son las instrucciones que están dentro de repetir. Esta es pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces este bloque de instrucciones se va a ejecutar al menos en el programa? Y una. Perdón. Dos. Perdón. Quisiera escuchar de nuevo, no los pude seguir, disculpen. Yo dos digo. Ok. Yo, ¿Quién dijo una? Jimena. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, una vez, lo tiene que hacer una vez por lo menos para que sea repetición. Estoy de acuerdo, Jimena, es así. Una vez. Al menos una vez.
Pueden ser, Ezequiel decía 2, no sé si van a ser 2. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 500, pero sí sé que al menos va a ser una vez. Al menos una vez va a pasar. Porque el bloque repetir siempre me va a ejecutar estas instrucciones y recién luego de haber ejecutado las instrucciones va a verificar esta condición para saber si vuelve a repetir o si no. Pero una vez el bloque se va a ejecutar seguro. ¿Sí? ¿Se entiende esto, Ezequiel? Sí, comprendido, Gabriel. Perfecto, perfecto. Bueno, volviendo al bloque mientras, a ver, yo quiero volver para ver ese bloque otra vez, que quiero hacer una pregunta respecto de ese tema. Fíjense, acá tenemos el bloque mientras. Más allá de este caso, o cualquier otro en definitiva, el bloque mientras, uno podría asegurar que las instrucciones del bloque, estas que estoy marcando ahora, se van a ejecutar alguna cierta cantidad de veces. Uno podría decir, sí, se va a ejecutar una, o se van a ejecutar 100, o se van a ejecutar 4. No importa, uno podría asegurar un cierto número de veces que ese bloque se va a ejecutar. Y que no, me No. parece que no. Si nunca se cumple, si nunca es verdadero. Exactamente. Uno no puede decir de un bloque mientras cuántas veces sus instrucciones se van a ejecutar. No lo puede decir. En principio no puede decir eso. Podría ser que ninguna se ejecute, quiero decir, se ejecute 0 veces, o que se ejecuten un montón de veces, no lo sé. Podría ser 0, podría ser 1, podría ser 500, no sé cuántas. No puedo asegurar cuántas veces un bloque mientras se va a ejecutar. Pero sí puedo, ahora vuelvo al repetir, sí puedo decir que al menos en el bloque repetir una vez sus instrucciones se van a ejecutar. Eso sí lo puedo decir. Bueno, ¿se entiende esta diferencia, aunque sutil, pero existente? Sí. Sí. Sí, quedó claro. Bueno, excelente, excelente. Entonces tenemos este bloque. Y hay un tercer bloque que ahora quiero comentarles, que es el de... Es un ciclo también, porque me permite ejecutar un conjunto de instrucciones más de una vez, que es el bloque para, o el ciclo para. El ciclo para tiene su analogía, como veníamos viendo recién con Java, de la siguiente forma. Ah, y el repetir también. Esperen que les voy a mostrar. Ah, bueno, el do while estaría acá, a ver. Seguramente está más abajo. Acá. Esta instrucción de Java llamada do while representa el ciclo repetir. Esto representaría el repetir. Acá vendrían las instrucciones, todas las que yo necesite. Y después el while más una expresión que sería el hasta que, una expresión. Si ustedes aprenden pseudocódigo, después es cuestión de entender o de aprender la sintaxis de cualquier otro lenguaje y ya pueden programar en otros lenguajes. Esto es así como les digo. Es cuestión de aprender a programar en algún lenguaje y después aprender cómo esa sintaxis se utiliza en los demás lenguajes y ya pueden programar con los demás. Esto es interesantísimo, porque no quedan ustedes limitados a un lenguaje de programación. Una vez que aprenden a programar, ya pueden hacerlo con un poquito de práctica. No va a ser inmediato, pero con un poquito de práctica ya pueden hacerlo con cualquier lenguaje luego. Bueno, estaba con esto, con el ciclo para. El ciclo para es un ciclo que me permite a mí indicar cuántas veces yo quiero que las cosas pasen. Y esto es bien diferente a lo que veníamos viendo anteriormente. Les quiero mostrar cómo es el ciclo para en Java, como para que sepan que eso también hay una analogía entre lo que estamos viendo nosotros en el pseudocódigo y el ciclo, y lo mismo pero en Java. Existe una palabra llamada for en Java que tiene entre paréntesis ciertos conjuntos de instrucciones que me permite a mí indicar desde dónde y hasta dónde yo quiero hacer mi recorrido, y asociado a ello un conjunto de instrucciones. Esto existe. Perdón, ¿alguien quería decir algo allí? La instrucción existe y en pseudocódigo se llama para.
Lo que tiene en particular esta instrucción es que, a diferencia de las que vimos recién, esta instrucción me permite a mí decir cuántas veces yo quiero que algo pase. Si yo quiero que algo ocurra 4 veces, el ciclo para me sirve para indicarlo. Si yo quiero que algo pase exactamente 14 veces, yo puedo usar un ciclo para lograr que esas 14 veces algo pase. Esto es distinto de lo que veíamos antes con los ciclos repetir o ciclo mientras, porque entre ellos yo no podía decir cuáles eran, qué cantidad exacta de veces el ciclo iba a ocurrir. Sin embargo, con el ciclo para sí puedo decir exactamente cuántas veces esto va a ocurrir, porque yo lo determino de antemano. Yo de antemano voy a decir cuántas veces quiero que las cosas pasen. Bueno, el ciclo este de para, a ver si tenemos acá ya un ejemplo. No tenemos el ejemplo aquí. Este ciclo para a mí me permite indicar de la siguiente manera. Primero, el ciclo empieza con la palabra para, justamente. Luego, en una variable, y esto es importante, hay una variable que se utiliza para el ciclo. En una variable se asigna un número. Vean que esta expresión es la expresión de asignación. No es otra cosa. ¿Se acuerdan que la flechita esa hacia la izquierda significaba asignar? Entonces, acá lo que está pasando, que no es que estoy señalando ahora, esta expresión que estoy señalando es, se está asignando en la variable n el número 1. Entonces, luego a continuación viene la palabra hasta y un valor fijo. Este valor fijo me permite a mí determinar cuántas veces yo quiero que el ciclo ocurra. Este ciclo va a ocurrir entonces 10 veces, porque va a arrancar con n con valor 1 y va a continuar hasta que n sea igual a 10. Además, en cada iteración o en cada ciclo que ocurra aquí, el valor de n se va a incrementar en 1. Es decir que la primera vez que el ciclo para ocurre, la variable n toma el valor 1 y esta instrucción mostrar termina mostrando en la pantalla el número 1. Luego se vuelve a ejecutar el ciclo para, pero ya esta porción de código no se ejecuta. Lo que se hace es, a la variable n se le suma 1 más de lo que ya tenía y se verifica si esa variable n no alcanzó este límite de 10. Antes tenía un 1, ahora tiene un 2, no alcanzó el límite de 10, por lo tanto se vuelve a ejecutar el bloque dentro del para. Es decir que esto termina mostrando un 2. Gabriel, Sí. consulta. Sí. Con respecto a lo que estamos viendo de ahora para, Sí. ¿es necesario declarar primero una variable? Por ejemplo, arriba donde dice n, 2 puntos enteros. Sí. ¿Eso siempre tiene que estar declarado para que funcione o no? ¿O no necesariamente? Es necesario. Es necesario en los lenguajes, yo diría en la mayoría, aunque hay algunos que son la minoría que no lo requieren. En la mayoría de los lenguajes las variables tienen que estar declaradas. Siempre. Esto es inevitable. En la mayoría de los lenguajes. Este en particular, el lenguaje que nosotros conocemos como pseudocódigo, también requiere eso. Entonces, está bien que la variable esté declarada. Eso está bien. ¿Por qué preguntabas, Ezequiel? ¿Viste ejemplos donde no hacía falta? No, porque me llamó la atención en los anteriores ejemplos que estábamos observando, Sí. que no se producía esta declaración. Y en el tutorial donde aparecen los videos, ya lo dejan fijo. Entonces, cuando usaban el PCInt, me llamó la atención eso de que dejaban una variable fija, o declaraban una variable, para ser más preciso, declaraban una variable y ya la dejaban como cierta, como algo fijo. Ajá. En los otros casos no. Ok, después si podés, Ezequiel, mandame un correo donde hayas visto eso, así me fijo a qué te referís y si está bien o está mal eso, porque no estoy seguro si logré entender lo que me estabas diciendo, pero me interesa saber retrocedes, cómo es. discúlpame, Sí. si retrocedes a la anterior
la anterior condición. Sí. No, no debe ser A esto, ver, debe ser lo anterior. algún ejemplo en uno para atrás. ¿Era de repetir o era de...? Sí, a Ok. repetir, sí. Acá. Ahí Ah, acá, está. ahí te sigo. Bueno, acá en este bloque de pseudocódigo acá faltaría, como, sí, como vos notás, faltaría la declaración de la variable. Esto, Bueno, y en así el como está anterior, solito, no sería correcto. claro, y en el anterior también ocurre lo mismo. Entonces, cuando uno ve los ejemplos y ve el tutorial, Sí, lo que me llamó la atención es eso, que declara una variable n como un número y en estos ejemplos no lo declara, directamente aplica la variable o la función y listo. te entiendo, te Era eso entiendo. nada más. Te entiendo y está muy bien que lo hayas notado, está muy bien tu consulta y para ser sincero, aquí debería estar la declaración de la variable num, si no, esto no sería correcto. Muy bien, Ezequiel, muy bien. Gabriel, ya que estás ahí en Dale. repetir, no te vayas. Si yo acá en este repetir o en el mientras o en el condicional simple o alternativo quisiera poner el para, ¿no? Quiero que el usuario ingrese número, pero solamente 3 veces. ¿A dónde lo pongo en estas líneas? ¿Antes, después, en el medio? ¿Cómo va? ¿Vos quisieras que el usuario te ingrese 3 números? Claro, hasta 3 veces que ingrese un número mayor a 0. Pero, Y que, ok. y que me responda, ingresó el número tal, y después otra vez, ingresó el número tal, y así 3 veces. ¿El para se usa para eso o no? Bueno, pero decime lo siguiente, en tu ejemplo, ¿a vos te gustaría que si no ingresa un número mayor a 0 pasara algo? Y podría ser que diga, bueno, pero ahí tendría que meter un, si no, ingresó un número incorrecto, ¿no? Bueno, claro, lo que vos podrías hacer sería algo así. O si querés ir al de la temperatura, no sé, el que sea más fácil como para entender al mezclar dos de este tipo de instrucciones, Claro, lo cuál que pasa es poner que primero y cuál... yo no haría directamente un repetir allí, porque vos ya sabés que querés 3 números. Haría así. Claro, Si vos sabes que necesitas 3 números, podrías sí. hacer esto. Y acá decir, si n menor a... Hay que poner entre paréntesis esto. Si n menor a 0, es un problema. Entonces, mostrar, y acá le decís, pone un número positivo. Claro, Si no significa que el número es positivo. claro, tu número es tal. Es muy bien, sí, tal cual. Así sería. Claro, está bien, está Entonces, bien. en una situación como la que vos planteás, no haría falta un repetir. Porque vos ya sabés que necesitas hacer la operación 3 veces. Está bien, Y esto está es bien. esto es bastante interesante de tenerlo en cuenta, porque cuando uno tiene que ejecutar un bloque de instrucciones varias veces, uno podría saber de antemano cuántas veces requiere ese bloque de instrucciones. Si uno ya lo sabe de antemano, lo más práctico es utilizar un bloque para. Si uno de antemano no puede asegurar cuántas veces requiere ejecutar el bloque de instrucciones, entonces lo que tiene que hacer es ejecutar el bloque o repetir o el mostrar. Perdón, mostrar no, perdón, el mientras. Mientras, Repetir o está bien. mientras. Porque esos son adecuados cuando uno no conoce de antemano cuántas veces va a requerir que el bloque se ejecute. Lo que tiene de Está bien. diferente repetir de mientras es que uno ya sabe que repetir al menos una vez se va a ejecutar. Entonces, esos son los bloques que nosotros tenemos. Mientras, repetir y para. Esos son los tres. Cada uno de ellos permite que un conjunto de instrucciones se ejecute más de una vez. Ahora, dependiendo de la cantidad de veces que nosotros queramos que ese bloque se ejecute, es donde vamos a decidirnos por usar un bloque u otro. ¿Ok?
Está bien, sí, perfecto. Ok, Gabriel, gracias. Bueno, excelente. Genial que se entendió. Esto es un tema bastante duro, podría decirlo, pero de lo que es la programación básica, que es lo que nosotros estamos estudiando en esta unidad llamada técnicas de programación, yo diría que esto es lo más complejo que se van a encontrar, el entender estas estructuras de control. Después vamos a trabajar en otras unidades donde vamos a estudiar otros conceptos relacionados a la programación, pero que ya no son conceptos básicos, ya son conceptos un poco más avanzados. Ya tendremos tiempo de trabajar en ellos, donde habrá complejidades, por supuesto, pero de lo que es el módulo de programación básica, yo diría que esto de las estructuras de control es lo más complejo que tiene dentro de este primer módulo de técnicas de programación. Bueno, de esto que le acabo de contar es lo que se trata esta unidad número 5. Y yo lo que quiero es dejarles a ustedes algunos desafíos cortitos. Yo los voy a mandar por mail porque quiero que todos participen en mandando sus soluciones. Además porque es una forma de desafiarlos a ustedes. Yo creo que ya les había contado que ustedes pueden leer muchísimo sobre programación, leer libros y libros y libros. Ahora, en nuestra época con internet, pueden leer muchísima documentación online, no hace falta que esté impresa. Hay mucho material, hay millones, sin temor a exagerar, millones de sitios en internet donde ustedes pueden aprender cuestiones relacionadas a la programación. Pero hasta que uno no empieza a programar, no aprende a programar. Así que mi desafío ahora es dejarles a ustedes algunos ejercicios que quiero que revisen y que quiero que implementen utilizando PSInt. Hay dos ejercicios que quiero que trabajen. Yo les voy a explicárselos ahora a ustedes para que aprovechemos que ya estamos acá y entonces podemos evacuar alguna duda en caso que surja. Pero también lo voy a mandar por correo porque no solamente ustedes quiero que lo hagan, sino que quiero que lo hagan todo el curso. Y el primer ejercicio se trata de lo siguiente. Es algo conocido como FISBOS. Si ustedes después googlean esto van a encontrar de qué se trata. Es un ejercicio muy común para evaluar técnicas de programación. Bueno, este ejercicio consiste en lo siguiente. Yo lo voy a mandar, por supuesto, por mail, pero les cuento rápidamente de qué se trata. Se trata de escribir los números del 1 al 100, escribir el 1, escribir el 2, escribir el 3, etcétera, hasta el 100. Pero hay una particularidad. Si el número es un número divisible por 3, por ejemplo este, entonces en vez del número 3 se escribe la palabra FIS. Si el número que se va a escribir es un número divisible por 5, entonces se escribe la palabra BUS. Después vendría acá el 6, pero el 6 es divisible por 3, así que se escribe la palabra FIS. Después vendría el 7 no es ni divisible ni por 3 ni por 5, así que va el 7. Después vendría el 8, que tampoco es ni divisible ni por 3 ni por 5. Después vendría el 9, pero como el 9 es divisible por 3, se usa la palabra FIS en su lugar. Luego vendría el número 10. El número 10 es divisible por 5, así que se utiliza la palabra BUS en vez del 10. Después viene el 11, el 2, bueno, así siguiendo. Y una particularidad más. Si el número que se va a escribir en la pantalla es divisible por 3 y por 5, ¿se les ocurre algún número que sea divisible por 3 y por 5? 15. Exacto. 15. Exacto, entonces acá vendría el 12, el 13, el 14 y acá vendría el 15. Si en vez del 15, que es divisible por 3 y por 5, hay que escribir FIS BUS. Y después seguiría el 16, seguiría el 17 y así. Ese es el ejercicio. Es un ejercicio súper simple. Creo que lo entendieron, ¿no? Si no se entendió me preguntan. Sí, es parecido, Gabriel. Sí. Hago una acotación rápida. Hay en el programa Excel de Microsoft,
Sí, Hay como una condición así de igual si pasa una cosa, ocurre otra. sí. Creo que es algo parecido, ¿no? Porque yo lo Eh, vi en un curso y era, por ejemplo, eh, tenemos un hotel y queremos saber si la habitación está desocupada. Si la habitación está desocupada, se limpia. sí, Entonces tiraba una condición con un igual sí, claro. y entonces si ocurría tal cosa, en consecuencia pasaba tal otra. Bueno, no sé si es exactamente, no sé si es parecido a lo que vos decís, pero lo que sí es cierto es que estás hablando de programación. Acá estamos hablando de programación cuando hablamos de un sí condicional y en Excel estás Claro, hablando de programación cuando usas la fórmula sí. En los dos claro. casos estás hablando de programación. Ah, sí, sí. Definitivamente estás No, porque usando estos conceptos llamados condicionales, los estás usando tanto en un lenguaje de programación como dentro de Excel mediante fórmulas, pero sí, siempre ok, estás hablando de programación. ok. Ok. No, era porque me acordaba y bueno, me hizo acordar mucho a un Perfecto. ejercicio que teníamos que era parecido a eso. Perfecto. Con Excel podés hacer muchas cosas de programación porque sus fórmulas lo permiten e incluso Sí, Excel trae un editor de código donde vos podés escribir sí, código Visual Basic, creo que es lo que se usa allí, sí, donde podés escribir código directamente y podés programar sí, sí, el sí. que querés que pase. Así que Hasta en en- el blog de notas se puede programar. estás Pero, exactamente, estás usando conceptos de programación en los dos casos. Acá ok. específicamente estamos programando porque queremos resolver este problema específico. No, 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 sí, se entendió, disculpame, se entendió, sí. Genial, Me hizo genial. acordar el ejemplo nomás. Ningún problema, ningún problema. Bueno, entonces tenemos este ejercicio. Este ejercicio entonces requiere que ustedes escriban los números del 1 al 100, pero si el número es divisible por 3 va la palabra FIS, si el número es divisible por 5 va la palabra BUS, y si el número es divisible por 3 y por 5 va la palabra FISBUS. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio. Es bastante fácil, pues seguramente le va a costar a ustedes porque cada cosa nueva que ustedes se enfrenten va a ser un desafío. Y si ustedes se ponen a ver ahora o le toman el tiempo ahora de cuánto les toma resolver algo como esto, puede ser que les tome incluso algunas horas resolverlo. Pero cuando se pongan más, tomen más práctica programando y un ejercicio como este se los plantee, por ejemplo, dentro de algunos meses, después de haber ya evolucionado en nuestra experiencia y habiendo obtenido más práctica, van a ver que un ejercicio como este lo van a resolver en pocos minutos. Y ustedes van a recordar, ¿y te acordás la primera vez que lo hicimos que estuve 2 horas pensando y no me salía? Y ahora lo puedo resolver exactamente. Ahora lo van a poder resolver, en el futuro van a poder resolver esto en pocos minutos y quizás ahora, que es la primera vez que lo intentan resolver, les tome algunas horas. De eso se trata la experiencia en programación. Cuanto más experiencia tomen, más rápido van a resolver los problemas. Pero la única forma de conseguir experiencia es practicando, así que les dejo algunos ejercicios, que luego por mail les voy a mandar algunos más, para que tengan esa oportunidad de practicar. ¿De acuerdo? No es. Bien, Gabriel, ¿para Buenísimo. mañana puede ser o No, a partir de mañana? no hay ningún apuro. Manden sus soluciones durante la semana, no hay ningún inconveniente. Yo las voy a Ah, revisar y ok. les voy a dar Pero mi vos lo vas a opinión. mandar mañana. Sí, 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 el mail con este ejercicio y Sí, otros más que quiero que hagan, lo voy a mandar mañana. No son perfecto. obligatorios, no, No, está les bien. voy a ser sincero, no son obligatorios, pero yo he programado, sigo programando desde hace muchos años y sé que la única forma de aprender a hacer estas cosas es haciéndolas. Entonces, les doy estos desafíos para que ustedes practiquen, porque no hay otra manera de aprender a programar más que programando. No, Ok, no son gracias, Gabriel. obligatorios, así que no espero que ustedes le dediquen el fin de semana a resolver esto. Si ustedes tienen tiempo, mejor y va a ser un beneficio para ustedes. Si no tienen el tiempo, no hay problema. Yo igualmente sigo acá y si tienen dudas yo estoy para responderlas. Pero no, digamos, lo que yo busco con estas cosas es desafiarlos, que ustedes practiquen porque es la única manera de conseguir experiencia y de aprender a hacer
este oficio, nada más. Bueno, a todos, antes de terminar nuestra reunión de hoy, ¿les queda algo que quieran preguntarme o que quieran agregar? No, creo que no. Yo por el momento te agradezco, como siempre, estuvo muy bien explicado, muy bien aclarado y es bueno que nos hagas pensar más de alguna vez y no hacer todo de corrido. Está bien. Bueno, genial. Para poder resolver este ejercicio, yo les doy ahora una pista. Hay una instrucción en PCInt que les va a ser útil, que se llama mod. Esta instrucción llamada mod lo que hace es calcular el resto de una división. El resto. Exacto, muy bien. No sé quién lo dijo, pero es eso, el resto. Sí. El resto de la división. ¿Se acuerdan que creo que fue en la unidad número 2, no me acuerdo si ya era la 2 o la 3, pero hablamos sobre las formas de hacer divisiones entre números? Teníamos la división real, la división entera y el resto. Eran 3 operaciones que se podían hacer con números. Bueno, esta función llamada mod, dada entre dos números, entre n y m en este ejemplo, lo que hace es calcular el resto. ¿Cómo ustedes van a saber si un número es divisible por 3? Lo que pueden hacer es tratar de obtener el resto de dividir el número por 3. Porque si el resto es 0, significa que el número se puede dividir por 3. Imagínate, por ejemplo, el número 9. Vos podés, si vos lo dividís por 3 y obtenés el resto de eso es 0. Pero si, por ejemplo, haces un 5 dividido 3, el resto del 5 dividido 3 es un 2. Es lo que te sobra de la división. Si el resto ese te da un 0, significa que el número era divisible por lo que vos estabas preguntando. Acá tengo un pequeño ejemplo, vean. Yo estoy queriendo saber si este número que voy a leer por la pantalla es un número par. ¿Cómo voy a saber si es un número par? Voy a usar el resto para preguntar si ese número que ingresaron, cuando obtenga el resto de dividirlo por 2, me da 0. Si me da 0 es porque es par, y si no, es porque es impar. Listo. Veamos esta aplicación corriendo. Voy a ingresar un 5. Me le doy Enter y me dice es impar. Está bien. Porque cuando hago el 5, lo divido por 2 y me quedo con el resto de eso es un 1, no 0. Por lo tanto, es impar. Voy de nuevo. En vez de un 5 como puse antes, voy a poner un 6. Y ahora me dice que es par, porque cuando hago el número y obtengo el resto de dividirlo por 2, en el caso del 6, el resto dividido del 6 por 2 es un 0. Por lo tanto, si es un 0, es que es par. Entonces, este tipo de expresión a ustedes les permite darse cuenta si un número es divisible por otro. En este ejemplo, para saber si un número es divisible por 2. Pero para ustedes va a ser útil porque quieren saber si un número es divisible por 3 o divisible por 5. Así que algo parecido a esto les puede llegar a ser útil. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Gracias por la pista. Sí, a veces... Una pista más que pista, fue una autopista eso. Bueno, no, pero me parece que es útil este tipo de cosas. Yo creo que la dificultad del ejercicio no está en esto, sino en algunos condicionales que van a tener que usar para resolver el problema. Pero bueno, los dejo a ustedes que piensen. Si tienen alguna duda, ya saben cómo se pueden comunicar conmigo y mañana voy a mandar ese correo con algunos ejercicios que quiero que hagan, incluido este que hablamos. Y si no hay ningún comentario o no quieren agregar ustedes algo, cortamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muy bien, Gabriel, gracias. Hasta el próximo jueves. Nada más por ahora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar allí y espero que les haya sido útil. Totalmente. Un abrazo. Adiós.
Chau, chau. Súper.